Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En este vídeo de hoy vamos a seguir con el muñeco Pinocho, que ya estamos terminando, y vamos a bordarle la carita, hacer la nariz y las orejas, haremos también el pelo y creo que me va a dar tiempo a hacer el gorro. Pero bueno, de momento vamos empezando por la carita y el pelo. Entonces vamos a comenzar primero bordándole la cara. Vamos a marcar dónde van a ir los ojos. Con un alfiler vamos a contar desde el centro de la cabeza 14 puntos hacia adelante. Bueno, 14 filas. Aquí tengo el anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Esta es la fila número 14. Entonces, entre la 14 y la 15, a ver qué tengo aquí para señalar. Esta es la 14 y esta es la 15. Entre la 14 y la 15, justo en el medio de la cara, vamos a colocar el alfiler, más o menos donde nos parezca que es la mitad de nuestra cara. Y ahora, desde la mitad de la cara, desde donde está ese alfiler, vamos a contar 4 puntos hacia nuestra derecha. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 y ahí colocamos el alfiler. En la misma línea, 1, 2, 3 y 4 puntos y ahí colocamos un alfiler. Y ahora, con este alfiler que tenemos en el medio, vamos a contar otros 4 puntos hacia la izquierda. 1, 2, 3 y 4. Y ahí vamos a colocar el otro alfiler. Entonces, ahora que tenemos marcados donde van a ir nuestros ojos, empezamos con el color negro. Vamos a meterlo así por la cabeza porque ya luego con el pelo no se va a ver. Y vamos a salir justo por encima de donde está el alfiler, en el punto de encima del alfiler. A ver si consigo y que lo veáis bien. Ahí, justo encima de donde está el alfiler. Una vez que salimos por ahí, ya podemos retirar el alfiler. Y tenemos que hacer un círculo aquí era donde estaba colocado nuestro alfiler, aquí era. Tenemos que hacer un círculo en estos 4 puntos, en este, en este, en este y en este. Vamos a hacer así un circulito. Entonces, para hacerlo nos metemos aquí, aquí era donde estaba el alfiler, vamos un punto por abajo y salimos por un punto de la esquina, de esos 4 puntitos. Y ahí tenemos marcado una parte del círculo. Vamos a asegurarlo esto aquí, nos metemos por aquí y volvemos a salir por arriba, por el mismo sitio donde empezamos. Y ahora vamos a marcar hacia el otro lado lo mismo. Entramos por aquí abajo, igual que hicimos para hacer este lado de aquí, y salimos por el punto que tenemos aquí en el lateral. Lo aseguramos metiéndonos ahí en el mismo sitio y salimos por abajo, por arriba, por donde más guste. Ahora ya da igual. Y este circulito es el que tenemos que rellenar de color negro. Ahora se ve así un círculo un tanto chueco, pero bueno, según vamos rellenando después se queda mejor. Ahora vamos a ir rellenando así ese círculo poco a poco.
Una vez que tenemos relleno toda la pupila, vamos a hacer la otra. Aquí os la he marcado con bolígrafo para que veáis bien lo que quiero decir, por si acaso no se había entendido. Y mirad, aquí en el centro era donde estaba el alfiler, ¿vale? Ahí lo habíamos puesto. Entonces, con la aguja mismo os voy a enseñar. Si quitamos ese alfiler, ahí en el medio era donde estaba, en este punto de encima es donde vamos a salir con el hilo, igual que hemos salido por ahí. Este punto de abajo es por donde nos vamos a meter para hacer la esquinita, que sería en este punto, y la otra esquinita en este otro. Vamos a cubrir los 4 puntos de aquí, 2 de aquí, los que están alrededor de este de aquí del medio. Este punto, este punto, este punto y este punto. Eso es lo que tenemos que rellenar de negro. Espero que se esté entendiendo bien. Así alrededor por donde estaba el bolígrafo es como hacemos el círculo. Una vez que tengáis las pupilas, con el color que hayáis escogido para hacer el iris, yo voy a hacerlo de color azul, salimos por aquí por la esquinita del ojo. Tengo la cámara bastante grande, pero es que quiero que lo veáis bien. Salimos aquí en la esquinita del ojo, ¿vale? Casi arriba. Entonces un poquito más hacia la derecha, salimos ahí. Y lo que vamos a hacer es simplemente un borde con unas poquitas pasadas. Ahí os lo voy a colocar, más o menos, así. Un bordecito así, o hasta aquí, más o menos, que no puedo doblar. Así le vamos a ir haciendo un bordecito con un par de pasadas o 3 solamente. A ver. Ay, que tengo la cámara tan grande que es muy fácil salirse de ella. Y no me quiero salir de la cámara porque si no, no lo veis. A ver, así. Vamos a ir haciendo un bordecito ahí. Ya sabéis que os podéis ayudar con un alicate para sacar a veces la aguja que se queda ahí dura. Ahí vais haciendo puntaditas más o menos pequeñas, ¿vale? No muy grandes, para que nos quede bien. Ahí. Volvemos hacia arriba para dar una segunda pasada. Y volvemos a hacer lo mismo. Así más o menos por aquí. Así. Y por aquí. Y así hacéis el iris, un par de pasaditas solamente. Ahora con el color blanco vamos a hacer un borde al ojo, así todo por debajo, por donde va el iris, hasta la esquinita. Igualmente ahí, hasta la misma esquina. Así. Le damos un par de pasadas solamente, igual que hemos hecho con el iris.
y lo subimos hasta aquí arriba, hasta donde hemos hecho también el color del iris. Traemos ahí. Y ahora vamos haciendo así hasta el otro lado. Después de hacer el color blanco, le he hecho una pasadita muy pequeñita de color azul oscuro entre el blanco y el azul clarito. Justo entre el blanco y el azul clarito, así, un bordecito muy finito de azul oscuro, que aquí en este pinocho se lo había hecho de marrón oscuro. Entre el blanco y el marrón clarito le había puesto marrón oscuro, igual que el de la boca y que el de las cejas. Si no tenéis esto, porque en la lista de material no os lo dije, pues a lo mejor con hilo de coser mismamente, si es muy fino lo podéis poner doble en la aguja y hacéis así una pasadita, simplemente para que se marque, porque la verdad es que este azul y el blanco eran muy parecidos, entonces bueno, pues para que se marque mejor la pupila lo he puesto así. Y ahora vamos a utilizar el color negro o el marrón, eso ya a vuestro gusto, para hacer esta parte de abajo de aquí y la que va por encima. Yo voy a utilizar el color negro para que me combine con el pelo, pero si os gusta en marroncito, como queráis. Entonces con el color negro salimos aquí en la esquinita, justo donde terminamos de hacer el blanco y el iris, salimos por ahí y vamos a hacer un bordecito así hasta esta otra esquinita de aquí. Nos pasamos más o menos a la otra esquina, así recto hasta ahí. Así, y ahí le vamos dando unas pasaditas. Y una vez que tenemos la parte de arriba, vamos a hacer un pequeño borde por abajo, pero solo en un trocito. Así un poquito, para darle un poquito de profundidad al ojo, pero nada, muy pequeñito. Así sería. Un bordecito por arriba y uno por la esquinita. Hacemos lo mismo en el otro ojo. Ahora con el mismo color que estabais haciendo, con el negro o si queréis con el marrón, vamos a hacerle las pestañas. Entonces, aquí en una esquinita, casi desde la esquina de aquí, ¿vale? Pero un poquito más arriba, vamos a hacer la primera pestaña en diagonal, haciendo así un puntito. Cogemos ese puntito y salimos aquí un poquito más arriba. A ver, por ahí y así, ¿vale? No salimos aquí en el mismo punto, salimos un poquito más arriba para luego hacer la siguiente pestaña y ahí tenemos una. Ahora vamos a hacer la siguiente, la vamos a hacer también así en diagonal y vamos a ir un poquito más arriba, ¿vale? Porque este era un puntito aquí, entonces este ya es un puntito aquí, más arriba y salimos también un poquito más adelante aquí en el ojo para luego hacer la tercera pestaña. Ahora la tercera pestaña la vamos a hacer también así un poquito en diagonal, así como hasta ahí, ¿vale? Para que quede parejo con el otro ojo. Cuando hagáis uno, luego vais mirando el otro que os quede pues más o menos parejito. Ahí os metéis
y salimos un pelín más adelante para hacer ya la cuarta pestaña. Solo le vamos a hacer 4. Ahí. Y la última también en diagonal, de la misma manera, ahí hacia arriba. Esta tratamos de hacérsela un poquito más pequeñita. Ahí. Y ahí estaría ya la cuarta pestaña. Ya sacamos esta hebra por arriba y ya podemos cortar, que no necesitamos más el color negro. Y ahora le vamos a hacer las cejas. Entonces, con el color que vayáis a hacer la ceja, vamos a salir 2 filas por encima de donde terminan las pestañas, sería 1 y 2, y más o menos donde va esta pestaña de aquí, ¿vale? Como un punto a la derecha de donde empieza el ojo. En vez de salir aquí, vamos a empezar un punto a la derecha. Y ahora vamos a contar 2 puntos hacia nuestra derecha, desde donde hemos salido, hacemos 1 y 2 hacia nuestra derecha, ahí sería el final del punto. Y ahora vamos a contar otros 2 hacia abajo, 1 y 2. Hacemos otros 2 hacia la derecha, ahí, y ahí es donde nos vamos a meter para hacer la ceja. Y ahora, esto es lo que vamos a marcar de ceja. No lo voy a pintar porque si no ahí ya que va a quedar marcado, pero vamos a hacer una especie de círculo desde aquí, bueno, de semicírculo, desde aquí hasta aquí. Entonces, más o menos la mitad del círculo sería por aquí, eso ya vais más o menos vosotros imaginándoos lo que sería ese semicírculo, así. Y ahí en la mitad subís en diagonal y ahí quedaría la ceja. Le podéis dar 2 pasaditas, yo le voy a dar 2 de la misma manera, ¿vale? Y ahí hacemos 2, ahora colocamos bien los hilos. Y lo mismo en el otro lado. Del otro lado salimos por el mismo lugar, más o menos donde está la última pestaña, 2 filas hacia arriba y ahora contamos 1 y 2 hacia este lado, 2 hacia abajo, 1 y 2 y otra vez 2 hacia la izquierda, 1 y 2. Y ahí es donde vamos a hacer el semicírculo, desde aquí hasta ahí. Así que tratamos de encontrar donde sería nuestra mitad del círculo, ahí con paciencia. Y le podéis dar una pasada o 2 pasadas, como más os guste. Ahora, antes de hacerle la boca, vamos a hacer la nariz y las orejas. Entonces, si os ha sobrado hilo marrón, así como a mí, dejadlo ahí en espera, no lo cortéis, porque ya luego la boca lo vamos a hacer con el mismo hilo. Y vamos a coger el color carne para hacer la nariz. La nariz la vamos a hacer con el gancho de 1,75 y vamos a hacer un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico hacemos 6 puntos bajos. Cerramos el anillo y ahora en la vuelta número 2 vamos a hacer los 6 puntos que tenemos. Hacemos un punto en cada punto de los 6. 1, 2, 3,
4, 5 y 6. Vamos a darle la forma, porque siempre se dobla hacia el otro lado, entonces vamos a colocarlo bien hacia su lugar, así. Y en la vuelta número 3 vamos a empezar haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2, y después de los 2 puntos bajos hacemos un aumento. Volvemos a repetirlo, 2 puntos bajos, 1 y 2, y en el siguiente un aumento. Y terminamos la vuelta número 3 con 8 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 4 vamos a hacer los 8 puntos que tenemos, un punto en cada punto. Ahora en la vuelta número 5 vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, y después de los 3 puntos bajos hacemos un aumento. Volvemos a repetir 3 puntos bajos, y después de los 3 puntos bajos un aumento. Terminamos la vuelta con 10 puntos bajos y ahora en la vuelta número 6 vamos a hacer los 10 puntos bajos que tenemos, uno en cada punto. Después de la vuelta número 6, en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, hacemos una cadena y dejamos algo de hebra para coser a la carita. Ahí ya podemos cortar, dejamos hebra larga y ahí estaría la nariz. Después, antes de coserla, le metemos un poquito de relleno. Ahora vamos a hacer las orejas. Con el mismo color carne y el mismo número de gancho hacemos un anillo mágico. Al hacer el anillo mágico dejamos ya un poquito de hebra por este lado, ¿vale? Para poder unirlo a la cabeza. Y dentro del anillo mágico vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Después de los 5 puntos bajos hacemos una cadena y tiramos la hebra. No vamos a cerrar todavía el anillo. Tiramos la hebra. Ahí cortamos y cerramos el anillo mágico y ahí se queda la forma de la orejita. Aquí en el medio cerramos bien y así está la forma de la orejita. Tenemos que hacer 2 iguales. Ahora vamos a colocarle ya la nariz, entonces se la vamos a poner justo aquí donde terminan los ojos, en la fila donde terminan los ojos, ahí en el medio y medio. Vamos cosiendo la nariz despacito, un punto de la carita y un punto de la nariz, y lo vamos haciendo así. Entonces aquí nos vamos a enganchar y vamos haciendo un punto de la nariz. Lo hago así para que lo veáis. Ahí un punto de la nariz y ahora un punto de la carita. Volvemos a coger un punto de la nariz y un punto de la carita. Y así vamos haciendo toda la vuelta. Vamos cosiendo despacito para que nos quede bien
ahí, que quede en el medio y medio, justo debajo de donde terminan los ojos. Ahora le vamos a colocar las orejas, entonces vamos a enhebrar primero la parte de la oreja que está abajo, la del lóbulo, la que sería el lóbulo de la oreja. Enhebramos primero ese trozo de hebra y vamos a colocar la oreja 5 puntos hacia la derecha desde el ojo. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 puntos a la derecha y lo vamos a colocar aquí abajo donde termina la nariz. En la fila donde termina la nariz, ahí empezamos a poner la oreja. Pinchamos ahí y ahora subimos 4 puntos hacia arriba. 1, 2, 3, 4. Y ahí salimos con la oreja. Ahí está. Una vez que tenemos eso, vamos a colocar la oreja en posición. Esa hebra la colocamos después. Ahí sería su lugar. Y vamos a coger con la aguja este primer punto de aquí de la oreja. Ahí, vamos a agarrar ese primer punto y nos volvemos a meter por el mismo sitio por donde hemos salido y ya sacamos la hebra hacia atrás. Vamos a estirar bien, que nos queden las hebras bien ahí. Y ahora aquí atrás vamos a hacer un nudito, que no se nos va a ver porque lleva pelo, pero de todas formas vamos a hacerlo bien. Y ya vamos a esconder la hebra por ahí arriba y luego la cortamos. Y ahora vamos a colocar esta otra hebra de aquí, la del medio. Enhebramos esa y lo vamos a pasar de delante hacia atrás por el centro del anillo mágico, ¿vale? Justo ahí, fijaros que esta hebra es la que cierra el anillo, entonces por ahí, por el centro, la vamos a pasar y nos pinchamos en la cabeza ahí mismo, justo donde está el punto, al ladito de la oreja. Y lo sacamos hacia atrás. Así queda la oreja bien colocadita, no se nos va a caer. Y aquí hacemos un nudito, igual que hemos hecho el otro, quiero decir. Ahí está. Y escondemos la hebra y ya las podemos cortar. Y colocamos la otra del otro lado de la misma manera. Ahora vamos a recuperar la hebra que teníamos de color marrón. Si no la tenéis, pues cogéis más hebrita de color marrón y vamos a hacerle la boca. Entonces voy a salir por aquí para estar más cerca y ya luego os digo por dónde. 2 filas por debajo de la nariz, aquí tenemos 1 y 2, ahí 2 filas por debajo de la nariz, tenemos que hacer 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, más o menos que queden ahí en el medio, hacemos así una filita de 6 puntos. Entonces yo desde aquí, desde donde estoy, voy a salir aquí en la esquinita. Y desde ahí vamos a contar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí hacemos 6 puntos. Salimos por el medio. Aquí en el medio vamos a asegurar. Y le damos una segunda pasada, si queréis, eso ya a vuestro gusto. Yo este hilo es bastante fino, entonces le voy a dar 2 pasaditas, igual que a las cejas. Ahí volvemos a asegurar y ya tenemos la boquita hecha. Y ahora ya solamente nos queda pintarle sus puntitos blancos, puntitos de luz,
que si no se los queréis pintar se los podéis bordar con el color blanco, podéis hacer un punto francés ahí pintado, bueno, es una bolita así redonda de color blanco con el hilo, pero de alguna manera sí que os aconsejo que la hagáis, o pintado o bordado, porque la verdad es que le da muchísima vida al muñeco. Entonces vamos a coger un poquito de pintura y vamos a poner un puntito aquí en la esquina, y vamos a poner otro aquí un poquito más abajo, y en el otro lado igual, así parejo. Si este está en la esquina de la derecha del ojo, pues este también en la esquina de la derecha. No lo pongáis en la otra esquina hacia la oreja, porque entonces sería raro. La luz le tiene que dar en el mismo lado, entonces ahí en esa esquinita y aquí abajo, y ahí estarían los puntitos de los ojos. Ahora, mientras seca la pintura, vamos a hacerle el pelo. Para hacer el pelo vamos a usar el gancho de 1,75 y el color negro. Os cuento que el color negro no se aprecia muy bien en la cámara, pero como son unos puntos muy básicos, o sea, esto lo sabéis hacer, pues lo voy a usar, ¿vale? Porque yo creo que lo vais a entender perfectamente. De todas formas, si queréis hacerlo viendo lo que yo hago más fácilmente, podéis iros al vídeo de la cabeza, porque son los mismos puntos. Vamos a hacer los mismos puntos que hemos hecho para hacer la cabeza, solamente pues que vamos a parar antes. Así que os digo, podéis ir al vídeo de la cabeza hasta que estéis en 7 puntos bajos y un aumento, y después os venís a este para continuar, o si no, os lo digo así con el color negro, porque ya os digo que es muy fácil y que no creo que tengáis problema. Entonces vamos a hacer un anillo mágico, aunque no se vea, lo sabéis hacer, y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Y 6. Cerramos el anillo y en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. Y terminamos la vuelta número 2 con 12 puntos. Ahora en la vuelta número 3 vamos a empezar haciendo un punto bajo. Lo voy a marcar porque estamos tejiendo en espiral. Y después de ese punto bajo hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más lo de un punto bajo y un aumento y terminamos la vuelta con 18 puntos. En la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos bajos y a continuación de los 2 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 2 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con 24 puntos. En la vuelta número 5 vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, y después de los 3 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 3 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con 30 puntos. En la vuelta número 6 vamos a empezar haciendo 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4, y después de los 4 puntos bajos hacemos un aumento. Volvemos a repetir 5 veces más lo de 4 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con 36 puntos. Ahora en la vuelta número 7 empezamos haciendo 5 puntos bajos, 2, 3, 4 y 5, y después de los 5 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Vamos a repetir 5 veces más
lo de 5 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con 42 puntos. En la vuelta número 8 vamos a hacer 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y después de los 6 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 6 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con 48 puntos. Ahora en la vuelta número 9 hacemos 7 puntos bajos. Ahí marcamos el primero, van 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y después de los 7 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 7 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con 54 puntos. Al terminar esta vuelta, los que hayáis ido a tejer esta circunferencia en el vídeo de la cabeza, ahora tendríais que volver, ¿vale? Solo se tejía allí hasta la vuelta número 9, que son 7 puntos y un aumento. Allí en la cabeza están nombradas con otras vueltas, porque bueno, íbamos tejiendo el cuerpo, pero es hasta la vuelta número 9. Y ahora continuamos. Desde la vuelta número 10 hasta la 17 vamos a hacer un punto en cada punto de los 54 que tenemos, ¿vale? Aumentamos esto hasta 7 puntos y un aumento y ahora ya vamos a tejer un punto en cada punto. Desde la 10 hasta la 17, un punto en cada punto de los 54 que tenemos. Después de la vuelta número 17, vamos a hacerle ya el flequillito, que es esta parte de aquí, que queda así como con vuelo, y un poquito en esta otra. Aunque esté en negro no vais a tener ningún problema porque son puntos que ya hemos hecho cuando hemos hecho la pajarita, ¿vale? Entonces no vais a tener ningún problema. Vamos a hacer 3 medios puntos altos para empezar, uno en cada punto, así que cogemos hebra. En el primer punto traemos hebra y sacamos los 3 juntos, eso es un medio punto alto. En el siguiente punto hacemos otro medio punto alto y en el siguiente hacemos otro medio punto alto. Voy a tratar de acercarme bien a la cámara para que se vea lo mejor que se pueda. Después de los 3 medios puntos altos vamos a hacer 4 puntos altos. Entonces cogemos hebra. En el siguiente punto hacemos un punto alto. Cogemos hebra, vamos al siguiente y hacemos otro punto alto. Volvemos a coger hebra. En el siguiente hacemos otro punto alto y por último cogemos hebra y en el siguiente otro punto alto y ya tenemos los 4. Ahora vamos a hacer 5 puntos altos dobles. Entonces tenemos que coger 2 vueltas de hebra. En el siguiente punto hacemos un punto alto doble. Volvemos a coger 2 vueltas de hebra, al siguiente punto hacemos otro punto alto doble. Otras 2 vueltas de hebra y en el siguiente otro punto alto doble, van 3. Cogemos otras 2 vueltas, vamos al siguiente punto y hacemos otro, van 4. Y otras 2 vueltas y hacemos otro, van 5. Ya os he dicho en el vídeo de la pajarita que tenéis en el cursillo de crochet, aquí en mi canal, en la lista de reproducción de cursillo de crochet, tenéis donde explico todos los puntos. Entonces, si tenéis algún problema en hacer alguno de estos puntos, el punto alto doble, el punto alto normal o lo que sea, allí podéis aprenderlo bien, ¿vale? Porque aquí no se aprecia ahora mismo con este color, pero en ese vídeo lo podéis aprender y así lo podéis hacer más fácilmente. Entonces,
Después de hacer los 5 puntos altos dobles, vamos a hacer 2 puntos altos, uno en cada punto. Aquí hacemos uno y en el siguiente cogemos hebra y hacemos el otro. Y después de hacer los 2 puntos altos, vamos a hacer 2 medios puntos altos. En este punto hacemos un medio punto alto y en el siguiente otro medio punto alto. Después de los 2 medios puntos altos, vamos a hacer un punto deslizado. En el siguiente punto hacemos así un deslizado y ya tendríamos una parte del flequillo. Ahora vamos a hacer la otra. Vamos a hacer 4 medios puntos altos, así que cogemos hebra. En el siguiente punto hacemos un medio punto alto, volvemos a coger hebra y en el siguiente hacemos otro medio punto alto, van 2, cogemos hebra, en el siguiente hacemos otro medio punto alto, van 3 y en el siguiente otro medio punto alto y van los 4. Después de los 4 medios puntos altos vamos a hacer 2 puntos altos, uno en cada punto, así que cogemos hebra, vamos al siguiente punto y hacemos un punto alto, volvemos a coger hebra y en el siguiente punto otro punto alto. Ahora vamos a hacer 2 medios puntos altos, cogemos hebra, vamos al siguiente punto y hacemos un medio punto alto, cogemos hebra, vamos al siguiente y hacemos otro medio punto alto. Ahora en el siguiente hacemos un punto bajo, normal, y en el siguiente un punto deslizado. Y ahí ya podemos hacer una cadena y cortar. Así tenemos finalizado ya el pelo de Pinocho y para colocárselo, aún tengo que esconder esa hebra, pero bueno, os lo voy a explicar, para colocárselo la parte grande del flequillo va en este lado izquierdo, ¿vale? En el de nuestra izquierda, si ponemos el Pinocho así sería en su derecha, va aquí y la parte pequeñita va hacia el otro lado. Entonces, como aquí se queda una V, como si tuviese el centro del pelo así, la rayita puesta ahí, ahí se lo vamos a colocar, más o menos así, que se le vean las cejas. Ahí pegadito a las orejas, se lo colocamos y ahí pues le vais cosiendo alrededor o se lo podéis pegar, como más os guste. Y ahí queda el pelo de Pinocho. Bueno, pues este vídeo lo vamos a dejar ya por aquí. Quería haber hecho el gorro, pero no me da tiempo y prefiero hacerlo en otro vídeo, ¿vale? Que andar así ahora apurada, prefiero hacer las cosas despacito y explicaros lo mejor. Entonces lo vamos a dejar ya así, solamente queda el gorro. Ahí vamos con Pinocho, me encanta, si es que parecen gemelos, está genial. Y bueno, pues podéis contarme qué os está pareciendo, dejadme un like si os gusta y sobre todo suscribirse para seguir tejiendo conmigo. Y os recuerdo que podéis seguirme en Instagram, porque allí es donde voy poniendo siempre por adelantado los proyectos que vamos a ir haciendo en el canal y así estáis al tanto. Así que si queréis seguirme os dejo en la descripción del vídeo un enlace de Beacons Page, ahí pincháis y accedéis a todas mis redes sociales y ahí pues podéis seguirme. Así que bueno, pues hasta el próximo vídeo. Chao, chao.